Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director es el Moré Yohanan Besma. Damos gracias a Dios que podemos continuar con este ciclo de enseñanzas de las porciones semanales de la Torá. Y estamos en el libro de Vaikra, conocido como Levítico, en la Parashá Aharei Mot. En todos los videos te pedimos que te suscribas al canal, que puedas dejar comentarios, que nos des un like, que active la campana para cada vez que subamos un video te esté llegando. De esta forma nos vas a estar ayudando a difundir tanto la Torá como los 7 preceptos universales para todas las naciones. Aharei Mot quiere decir después de la muerte. Ahora vamos a ver de qué se trata. Hemos visto en alguna enseñanza semanal de la Torá anterior de la muerte de los hijos de Aarón, que ellos murieron en el Mishkan, en la inauguración del templo. Dicen los sabios que ellos murieron por un fuego extraño, como que hicieron algo que estaba de más. Vamos a leer entonces la Torá en el libro de Vaikra, como dijimos, conocido como Levítico, en el capítulo 16, versículo 1. Hashem le habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda no autorizada ante Hashem y murieron. Hashem le dijo a Moshe: dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, que está de la cortina divisoria hacia adentro, ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Ahí vemos que la Torá nos cuenta que Dios mismo llamó a Moshe para que instruya a los Kohanim, también a Aarón, para que no cometan los mismos errores que cometieron Nadab y Abiud. Así se llamaban los hijos de Aarón. Estos que eran Kohanim, eran sacerdotes, pero como hicieron algo que estaba de más, cayeron ante la presencia de Hashem muertos. De ahí nosotros ya sacamos una enseñanza y hablamos de lo que es el fuego extraño, comparándolas con las falsas religiones y lo que es la idolatría, la Borazará. Ahora vamos a ver y vamos a sacar una reflexión que va a estar conectada con esta historia. Ahora, esta enseñanza de la Torá nos trae las leyes de Yom Kippur, todo lo que tenían que hacer los sacerdotes, cómo tenían que presentar los sacrificios, qué debería hacer también el pueblo, todas las leyes e instrucciones para el día de Yom Kippur. Yom Kippur es conocido como el Día del Perdón. Es el día donde el sumo sacerdote podía avanzar al lugar más santo del Mishkan, que estaba en el tabernáculo, y después que fue construido el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. Era casi el único día en el año que se podía entrar ahí y se mencionaba el nombre del bendito sea. Por eso vienen todas estas instrucciones para que no se cometan los mismos errores que se cometieron en el pasado. Ese ejemplo de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiud, era para que no se cometan los mismos errores. Debemos aclarar cuando estamos en estas porciones semanales, en esta parashá, que hay algunas enseñanzas de la Torá, algunas parashot que se leen en conjunto. Este año que estamos transitando, como se agrega un mes más al calendario hebreo, que es Adar 2, tenemos Adar 1 y Adar 2, es como que se separan estas parashot, estas enseñanzas de la Torá se separan, pero habitualmente se leen en conjunto. Esta, Aharei Mot, se lee con la que sigue, con la que vamos a ver la semana que viene, que es Kadoshim. Entonces, ¿están vinculadas? ¿Tienen algo que ver? Sí, por eso se leen juntas, casi siempre. Toca cada tanto que se leen separadas. Pero nosotros vamos a sacar una reflexión individual de cada una de ellas. Sabemos que la Torá trae un mensaje de vida, y este mensaje de vida es para poner por obra en este momento, en este tiempo, y que podemos sacar una reflexión para estos días. Dijimos, esto tiene que ver con Yom Kippur, el Día del Perdón, con todos los preparativos que se debía hacer. Les invito a seguir leyendo la Torá en el mismo capítulo 16 que estamos, en el versículo 7. El capítulo 16, versículo 7. Luego tomará los 2 chivos y lo hará poner ante Hashem, a la entrada de la tierra del encuentro. Y Aarón sorteará los 2 chivos, uno será para Hashem y el otro para Azazel. Acá vemos cómo continúa la Torá, contando que Aarón
después de hacer un servicio que Moshe le había instruido en los primeros versículos, dice que tenía que tomar 2 machos cabríos, 2 chivos, como trae ahí la Torá, que uno iba a ser para Hashem, para Dios, y otro iba a ser para Azazel. Tenemos que decir que Azazel es un lugar en el desierto, es un monte con altura que está en el desierto. ¿Qué es esto de que un chivo era para el Creador, para Dios, y otro chivo era para Azazel? Iba a ir a un lugar en el desierto que iba a morir. Era el llamado chivo expiatorio. Entonces, ¿qué expiaba este chivo? Expiaba los pecados del pueblo de Israel. El sacerdote se los transmitía al animal y luego este animal iba a ser llevado a Azazel, como trae la Torá ahí, y lo iban a largar en ese lugar para que muera. El Midrash trae que estos chivos eran igualitos en apariencia, eran del mismo tamaño y eran iguales. Era muy difícil identificar las diferencias o las pocas diferencias que tenían estos chivos. Entonces el sumo sacerdote estaba ante estos 2 machos cabríos que eran de la misma altura, del mismo peso, de la misma apariencia, y se hacía 2 inscripciones. Se ponía en una inscripción para Hashem y en otra inscripción se ponía para Azazel. El sumo sacerdote tomaba esas inscripciones, una con la mano derecha y una con la izquierda, y luego la inscripción que tomó con la mano derecha el sumo sacerdote se lo ponía en la cabeza del chivo que estaba a la derecha, y asimismo se hacía con la inscripción que agarró la mano izquierda. Y ahí quedaba uno para Hashem y uno para Azazel. El que decía para Hashem quedaba como ofrenda Hatá, y el que decía para Azazel era expiación de los pecados, y iba a ir a este lugar. Como dijimos antes, una persona se la designaba para que lo lleve y lo largue en ese lugar del desierto. Cuenta el Midrash que el sumo sacerdote agarraba la cabeza del chivo que era para Azazel y confesaba todas las transgresiones del pueblo de Israel, y ese animal era como que cargaba toda esa falta, todos esos pecados, y iba a ser el chivo expiatorio de los pecados del pueblo de Israel. De esto es lo que está hablando la Torá en esta porción semanal. Aharei Mot, de Yom Kippur, del sacerdote, de los lugares santos. También acá nos recuerda la muerte de los hijos de Aarón, y acá también este fue extraño, podemos vincularlo con los 2 chivos, el chivo que era para Hashem y el chivo que era para Azazel. Era de la misma altura, del mismo peso, eran igualitos. Y traen los sabios, y acá donde nosotros podemos reflexionar en esta enseñanza, en los sabios que un chivo representa el que era para Hashem, a la emet, la verdad, y otro chivo a la mentira, la falsedad, el que era para Azazel. La reflexión de los sabios es que la falsedad se asemeja mucho a veces a la verdad, que hay que saber decidir qué representan estos 2 chivos, la emet, la verdad, y la falsedad, el libre albedrío. El libre albedrío es el que tenemos todo frente a nosotros todo el tiempo. Entonces, delante de nuestros ojos, en cada decisión que debemos tomar continuamente en nuestra vida, se nos presentan estos 2 chivos, la verdad y la falsedad. Y ese libre albedrío es donde nosotros tenemos que elegir. Una de las preguntas que se hace a la humanidad es si existe el destino o si existe el libre albedrío. Cuando estudiamos la Torá, nos damos cuenta y aprendemos que están las 2 cosas. Nosotros venimos al mundo en un contexto, un escenario que se lo puede catalogar como que es el destino. Pero dentro de ese escenario, dentro de las personas que me voy a encontrar, dentro de las cosas que tengo que enfrentar, está el libre albedrío, donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Es como que Dios nos pone en un escenario aquí en la tierra para que nos pasen determinadas cosas, para que podamos reparar los errores de vidas pasadas, para que podamos hacer el arreglo, la reparación de nuestra alma. Ahora, se va a dar todo eso, pero en definitiva el que va a decidir reparar o no, cuando en el momento justo, en ese escenario que te pusieron, llamado destino entre comillas, te topes con la persona, con la circunstancia que tenés que reparar, ahí en ese momento decidís vos si vas a reparar o no vas a reparar. La decisión es tuya, y ese es el libre albedrío.
Y para que haya libre albedrío, tienen que existir los dos chivos, tiene que existir la verdad y tiene que existir la falsedad. Y tienen que estar en fuerzas igualadas. Tienen que estar las fuerzas igualadas para que a la gente le entre la duda. O si no es fácil elegir. Usted ve que falsas religiones, y acá enganchamos con el fuego extraño que presentaron los hijos de Aarón, que hablamos ya en esa situación de las falsas religiones. Usted ve que en estas falsedades, en esas falsas religiones, hay milagros y hay experiencias sobrenaturales. ¿Y eso por qué pasa? ¿Para qué? Para que la gente dude, para que la gente pueda dudar si esta es la verdad o no es la verdad. O si no, sería todo mucho más fácil. Por eso siempre decimos, Shlomo, el rey Salomón, que escribió el libro de Mishlei, Proverbios, él decía: Dios, dame sabiduría para que yo pueda elegir entre el bien y el mal. O sea, en mi libre albedrío yo tenga la sabiduría para elegir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre hacer lo correcto. Para eso queremos adquirir sabiduría. ¿Para qué queremos nosotros incorporar en nuestras vidas, por ejemplo, los noágidas, los 7 preceptos universales? Para poder elegir entre lo bueno y lo malo, para saber qué es lo que está bien, cuáles son los valores y Dios qué nos está pidiendo a nosotros. Entonces fíjese, estos chivos eran muy igualitos, te confundían. Y así son las falsas religiones. Tienen un poco de verdad entremezclada y te hacen dudar, pero falsedades y mentiras hay muchas, verdad hay una sola. ¿Y qué te trae la idolatría? ¿Qué te trae la falsedad? Te trae lo que le traía al chivo, que era para hacer la muerte. Si nosotros sacamos la primera letra de la palabra emet, que es verdad, queda mot, como estábamos viendo, ajarei mot, después de la muerte, queda muerte, mot es muerte. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le quitamos la verdad, como hicieron las falsas religiones, como hicieron los imperios, para poder dominar el mundo? Los imperios que hicieron, le sacaron la Aleph, le sacaron la verdad, le sacaron a la Torá, le sacaron la verdadera historia de la Torá, inventaron una Biblia nueva, inventaron una historia nueva, y eso que trae muerte, porque es idolatría, es Azazel, es para Azazel, es para la muerte. Entonces, la fuerza entre verdad y falsedad siempre van a estar del mismo tamaño, del mismo peso y van a ser casi idénticas. ¿Para qué? Para que nosotros dudemos y tengamos el libre albedrío de elegir entre lo falso y lo verdadero. Entonces, ¿qué debemos pedirle a Hashem? Como dijimos, como pedía Shlomo, Salomón, debemos pedir sabiduría, debemos estudiar, tenemos que acercarnos a maestros que sean luz a las naciones, y la luz a las naciones es Israel. No hay otra nación, no se eligió a ninguna otra nación, sino solamente a Israel. Israel de Israel es la luz a las naciones. Debemos buscar maestros verdaderos, rabinos verdaderos, no a esos que se autoanuncian, se autonombran rabinos y no son nada. Se ponen una kipa, se ponen un talí, la barba larga, pero son imitadores, están robando identidad. Si quieren parecer a un rabino auténtico, ahí están los 2 cabritos, ahí están los 2 chivos, pero son falsos. ¿Te llevan a dónde? A Mot, te llevan a la muerte, porque la idolatría trae muerte. Entonces pedimos a Dios, pedimos a Hashem que nos ilumine, que nos dé sabiduría, que nos dé maestros, que vengan trayendo la cadena de enseñanza desde Moshe, de maestro alumno, hasta el día de hoy. Y alejarnos de la falsedad. Que Dios nos dé sabiduría para eso, para que podamos elegir bien. Espero que Dios esté bendiciendo a todos ustedes, también a su familia, que el bendito sea, le dé abundancia, tanto en lo económico como en lo espiritual. Esperamos que usted se pueda suscribir al canal, que pueda difundir, que pueda activar la campana para cada vez que nosotros subamos un video le esté llegando, y nos vemos entonces en la próxima enseñanza, en la próxima porción semanal de la Torá.